Excelente tarde a todo nuestro público. Hoy empezamos con el primer encuentro de una serie de entrevistas a expertos que el equipo de IMWAM está organizando. Esto con temas de agriculturas en México. Y para ello tenemos como nuestro primer invitado al doctor Luis Daniel Ortega Martínez, del cual me voy a permitir presentar su semblanza. Él es licenciado en biotecnología. Cuenta con una maestría y doctorado en ciencias y un postdoctorado en biotecnología. Actualmente es profesor e investigador de la UPAEP, Universidad, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y está adscrito a la Facultad de Biotecnología. Entre sus líneas de investigación se encuentran los sistemas de producción y estrategias biotecnológicas agrícolas, su impacto en el medio ambiente y la salud, también la detección de daño a nivel del ADN mediante el uso de biomarcadores en personas expuestas a xenobióticos. Es autor y coautor de 25 artículos científicos y 4 capítulos de libro. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y a su vez pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. También es consultor en agricultura protegida y director general de la spin-off universitaria Soluciones Biotecnológicas SPR. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, en primer lugar, eh, la primera pregunta es, ¿qué es un plaguicida y un bioplaguicida? ¿Qué los diferencia? Sí, Ángel, muchas gracias. Bueno, quisiera tomarlo como una respuesta que no fuera tan común, de la que comúnmente podríamos estar escuchando, ¿no? De cómo podríamos definir a un plaguicida o un bioplaguicida. Pero tienen ahí un significado que podría ser algo extraño, pero muchas veces les digo que son unos aliados para nosotros, para los humanos, pero que a la vez también nos causan mucho daño, ¿no? Entonces, esto podría ser como esa palabrita que se llama oxímoron, en la que en una sola palabra puedes estarte contradiciendo en decir que son buenos y a la vez nos causan muchísimo daño. Entonces, finalmente, un plaguicida o un bioplaguicida tienen ambos esa palabrita de sidas, ¿no? Que matan, que atentan contra la vida. No nada más de los insectos o de algún organismo que tienen como en específico, ¿no? Sino que se van hasta con la vida de los humanos, de nosotros. Entonces, un plaguicida es eso, una sustancia que mata, no simplemente a las plagas, o sea, mata todo lo que tenga vida. Y el bioplaguicida tal vez es la misma definición, pero que tienen un origen distinto. Y en origen me refiero a la forma de que se pueden estar sintetizando o produciendo, ¿no? Una parte con origen químico y el otro que puede ser a partir de plantas principalmente, pueden utilizar otros insectos, algunos metabolitos que se pueden estar utilizando. Y lejos de estar utilizando la palabra bioplaguicida, considero siempre que lo correcto tendría que ser plaguicidas de origen natural, tal vez, ¿no? Porque esta palabrita de bioplaguicidas, otra vez regresaríamos a esa parte como de oxímoron, por una parte bio y por el otro plaguicida, entonces estaríamos ahí como contradiciéndonos, ¿no? Les digo, finalmente los plaguicidas, los bioplaguicidas es eso, sustancias que están destinados a matar, y que en esta parte de estar matando, pues ayuda a matar plagas. Y les digo que una parte que nos pueden estar ayudando demasiado, porque sin ellos también no pudiéramos estar produciendo una buena cantidad de alimentos. Entonces son como aliados, pero les digo de esos aliados que son buenos y por el otro lado, pues que nos causan muchísimo daño, ¿no? Entonces, pues de todos modos, les digo, la diferencia entre los plaguicidas y los bioplaguicidas es nada más el origen, pero la finalidad de ambos es la misma. Ok, muy bien, doctor. Muchas gracias. ¿Cuáles serían algunos efectos agudos de los plaguicidas y bioplaguicidas para la salud humana y el medio ambiente? Algunos efectos a corto plazo. Y les contaría o les respondería esa pregunta a manera de la experiencia y de lo que vivo a diario, ¿no? Porque lo vivo como productor, porque me dedico a producir berries.
y a la vez también, pues es mi tema y mi línea de investigación en la universidad. Entonces, ambos los hemos analizado. Hay algunos trabajos que tenemos con los plaguicidas en la que los hemos evaluado puntualmente con jornaleros que trabajan en los invernaderos, pero también hemos evaluado a los bioplaguicidas, con lo mismo, con el impacto que tienen con los jornaleros, y actualmente también los estamos evaluando con el impacto que tienen con otros organismos que no son diana, ¿no? Entonces, a ambos, a plaguicidas y a plaguicidas de origen natural, o a plaguicidas y bioplaguicidas. Los efectos en la salud son muchos. Hemos encontrado bastantes cosas, no nada más nosotros, ¿no? Hay bastante literatura que menciona los efectos que pueden tener tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿no? Entonces, como les comentaba hace ratito, ¿no? Esa parte de que son biocidas, entonces, pues ya saben, son disruptores endocrinos, son genotóxicos, son genobióticos. Entonces, me ha tocado encontrar a personas que tienen efectos asociados a plaguicidas, como puede ser cosas relativamente simples, como pudiera ser acné, envejecimiento prematuro, Parkinson, incluso a personas que pueden padecer cáncer. Lo complicado es como estarlo asociando únicamente como a la parte de los plaguicidas, ¿no? Sin embargo, tienen ahí una consistencia de estas personas que estamos evaluando porque justo se dedican a estar produciendo alimentos que están utilizando constantemente estas sustancias y que entonces inmediatamente pudieran tener un efecto, ¿no? También me ha tocado estar como en otros estados de la República y que tenemos puntualmente aquí cerquita de donde yo estoy, que es Puebla. Entonces, también se ha asociado a niños pequeñitos que pueden estar naciendo con malformaciones. Trabajamos aquí en la universidad con el Instituto que es de Una Nueva Esperanza, así se llama, donde hacen investigaciones oncológicas y puntualmente con niños. Entonces se ha asociado también a que un número considerable de niños que llegan con esta enfermedad están asociados a que los papás tienen como la actividad la agricultura. Entonces, es complicado como estar diciendo, fue culpa de los plaguicidas, pero hay una relación ahí muy cercana, mucho, muy cercana, y que pudiéramos estar asociando esto, ¿no? Ahora, también sí hay algunos trabajos que tenemos en la universidad, insisto, de otros muchos investigadores, en las que sí se asocia alguna molécula de plaguicidas que estén haciendo daño directamente al DNA o que estén también en algunas líneas celulares estar causando un daño, ¿no? Nosotros tenemos algunos trabajos ahorita con algunos plaguicidas y que se está evaluando que inactiven o inactiven algunos genes que pudieran estar causando enfermedades, ¿no? Entonces, es un tanto complicado estar echándoles la culpa nada más a ellos, pero sin embargo sí hay mucha evidencia de que pudieran estar causando ese daño. Es en cuestión de los plaguicidas. Con los bioplaguicidas, algunos que nosotros hemos generado en la universidad, pues por supuesto que inmediatamente los tenemos que evaluar antes de que los pudiéramos estar recomendando. Entonces, también hemos encontrado ahí algunos efectos que pudieran estar causando principalmente un daño genotóxico. Esto lo utilizamos con algunos bioindicadores de sistemas vegetales y pues no por el hecho de que sean naturales quiere decir que no hagan daño, ¿no? Nos hemos encontrado que también hay algunas moléculas que utilizan las plantas o que utilizamos o que partimos de las plantas y que estas están causando también daños genotóxicos, ¿no? Entonces, pues lo podríamos estar asociando también a enfermedades con estas sustancias de las plantas, con metabolitos de las plantas, y por eso pues la intención es evaluarlos antes de que pudiéramos dar una recomendación. ¿Ha visto usted que estén asociados a algunas enfermedades de tipo crónicas? Cualquiera de los dos, tanto plaguicidas como bioplaguicidas, no sé, cáncer, Alzheimer. o- Sí, sí, por supuesto. De los bioplaguicidas, al menos de la experiencia que tenemos nosotros, ¿no? No, y de las que nosotros estamos utilizando, no, con los extractos de las plantas, no nos hemos evaluado hasta allá, ¿no? Sin embargo, con los plaguicidas sí, hay bastante evidencia de eso, ¿no? Que los pueden estar asociando, y sobre todo cuando se evalúan en líneas celulares con humanos, entonces sí, sí se ha asociado a bastantes enfermedades crónicas, ¿no? Muchas enfermedades crónicas.
Pero insisto, es esa parte complicada de estar como apuntando a que nada más ellos tengan la culpa, ¿no? Porque ya saben, puede ser como un conjunto de varias cosas que ahora se puedan estar expresando y que entonces tengan la enfermedad, ¿no? Pero sí hay bastante literatura que podríamos estar diciendo que se pudiera estar asociando a estas enfermedades crónicas, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, como usted indica, no hay un efecto tal cual directo, si le entendí bien, sino más bien es un factor más de juntado o sumado con otros que provoca este tipo de enfermedades. Sí, sí, exactamente. Cuando sí es la parte complicada, ¿no? Como decir, estabas enfermo porque seguramente estabas utilizando el plaguicida, ¿no? No podríamos estar como echando la culpa nada más a eso, ¿no? Esa es tal vez la parte tan complicada de estar como diciendo que el plaguicida nos estuviera causando un daño, ¿no? Bueno, entonces, otra pregunta sería, en nuestra experiencia como equipo, en tratar de desarrollar un bioplaguicida, hemos visto que pues a veces se llega a utilizar equipo de protección, ¿no? A la hora de aplicar eh, plaguicidas. Entonces, en su experiencia, ¿qué equipo se debe utilizar o cuál sería lo recomendable de equipo de protección para utilizar estos plaguicidas o con los bioplaguicidas? Sí, eso es fantástico. Eh, Tengo ahí algunas publicaciones que realizamos sobre cómo hacen el uso y manejo de plaguicidas, algunos productores de jitomate en los invernaderos. Entonces, híjole, los resultados sí fueron pues bastante fuertes por las cosas que nos encontramos ahí. Resulta que el 100% de los productores, al menos de la Sierra Norte del estado de Puebla, donde llevamos la investigación, y que esto se asemeja mucho a lo que se hace en México y bueno, en el país y en el mundo, es que no estaban utilizando el equipo de protección completo, ¿no? Saben, lo único que podrían estar utilizando comúnmente era un cubrebocas. Esto lo hicimos un poquito antes de la pandemia, ¿no? Entonces, ellos siempre utilizan un cubrebocas con la idea, el jornalero o el productor o el agricultor, con la idea de que el plaguicida nada más lo pudieran estar inhalando, porque como saben que es un gas o un líquido, entonces tal vez su protección es nada más el cubrebocas. Entonces, es lo único con lo que se estaban protegiendo. De entrada deberían de llevar todo un traje de astronauta prácticamente, ¿no? Los gogles, un peto, todo completamente cubierto, y entonces nadie lo hace así. Todos nada más, insisto, llevan un cubrebocas y todas las actividades que hacen al estar aplicando, como utilizar la ropa y después lavarla con la ropa de su familia, ingresar otra vez al invernadero o a la zona donde están aplicando antes de 30 minutos o una hora que lo deberían de dejar pasar, no, vuelven a entrar ahí las personas, comen. Entonces, todo ese tipo de protecciones que deberían de tener no lo hacen, y entonces no se están poniendo este equipo de protección. También nos encontramos literatura que dice que los plaguicidas son capaces de penetrar esa barrera que pudiéramos tener con este equipo de protección 30 minutos después de que se está empezando a aplicar el plaguicida. Entonces, lo recomendable es que apliques alrededor de 25 minutos, salgas o dejes de aplicar y entonces otra vez vuelvas a reingresar después de un tiempo que dejes pasar, porque si no los plaguicidas pueden ingresar. Hay un artículo fabuloso en los que tienen unos parches que van a reaccionar con cuando entra el plaguicida, y entonces ponen parches a hombres y mujeres, ¿no? Y los resultados son interesantes porque ya ven que los plaguicidas, muchos de ellos son liposolubles. Entonces, Ujú. en mujeres inmediatamente se dieron cuenta que va hacia glándulas mamarias, y en los hombres va hacia el escroto. Entonces, todo este equipo de protección, pues les digo, sí ayuda mucho, muchísimo, es de mucha ayuda, porque pues es una primera barrera que tenemos, pero después de cierto tiempo otra vez vuelve a ingresar. Entonces hay que estar cambiando constantemente las mascarillas, saliendo del lugar donde estás aplicando, cambiar los filtros de las mascarillas, estar comúnmente o frecuentemente estar verificando que no vaya a tener alguna rasgadura o algo por donde pudiera entrar un plaguicida, ¿no? Sin embargo, esta parte es sumamente complicada, porque cuando preguntamos por qué no ponen todo el equipo de completo, porque muchos de ellos lo saben y lo pudieran tener,
La respuesta es que imagínense el calor dentro de un invernadero que está aproximadamente entre 35 y 45 grados centígrados promedio. Entonces, entrar con este equipo de protección los hace que empiecen a sudar demasiado, muchísimo, y entonces es bastante sofocante, ¿no? Entonces buscan como alternativas como para que ponerse tal vez una ropa especial, y con eso estar aplicando, insisto, comúnmente ponerse el cubrebocas nada más, pero pues muchos de los plaguicidas se pueden estar absorbiendo, ¿no? No nada más es por inhalación. Entonces, pues no, es complicado también esa parte de estar utilizándolos. Y en el aspecto de los bioplaguicidas, lo mismo, pasa la misma, ¿no? Ya cualquiera de los dos pudieran estar aplicando, pero pues el efecto va igual, ¿no? Sin embargo, pues bueno, sabemos que unos sí pueden estar causando daños a la salud y al ambiente y el otro pues es el de los bioplaguicidas es su menor el riesgo, ¿no? Si no se usara este equipo de protección, habría efectos negativos a la salud de la persona, ¿cierto? Digo, porque por ejemplo en nuestra experiencia, ellos nos han contado, ellos mismos, los productores nos han contado cómo eh, algunos, no todos, pero algunos han ido a parar incluso al hospital, ¿no? Y ya uno de ellos me quedó muy grabado como nos comentó que dice, no, pero ya después ya no, te vuelves resistente, ya no sientes el mismo efecto, ¿no? Así tal cual dijo él. Digo, no sé exactamente si después se cubrió más y ya no le hizo el mismo efecto, la verdad desconozco, pero esas fueron sus palabras de ese productor, ¿no? Entonces, eh, preguntaría ahí, sería importante, ¿no? Usar este equipo de protección. Sí, Ángel, bastante. Y sabes, digo, yo lo vivo comúnmente, esto, no tengo la fortuna de trabajar en esto y entonces tengo contacto con muchos de estos productores y también te podría contar, híjole, tengo unas experiencias muy fuertes con eso, con personas que se han intoxicado justo por no estar utilizando ese equipo de protección y sobre todo porque desconocemos, así como productores, cómo tendría que ser todo ese manejo de los plaguicidas, ¿no? Entonces, de nuestra parte, pues necesitamos justo estar capacitando mucho con eso, como para que podamos o puedan ir entendiendo cómo deberían de estar utilizando los plaguicidas, empezando por lo que dices, por protegerse. Entonces, me ha tocado, insisto, bastantes cosas con eso. Me ha tocado algunas preguntas cuando entrevistábamos a estos productores de decirles si se han intoxicado. Entonces, esa pregunta la tenemos siempre que modificar, ¿sabes? Porque cuando preguntamos, ¿te has intoxicado? Su respuesta es no, no me he intoxicado ninguna vez. Oye, pero ¿has tenido dolor de cabeza, mareos, vómito? Eso sí, me dicen, eso sí lo he tenido, pero intoxicaciones no. Entonces hay que reordenar la pregunta, ¿no? Porque claro que se han intoxicado entonces, pero lo desconocen. El caso es que al menos para esta zona de estudio, las personas piensan que intoxicarse es porque llegaron hasta el médico. Y entonces ya cuando llegaron al médico fue porque realmente se intoxicaron y no sabían qué hacer. Y entonces cuando pregunto, ¿y qué haces para el dolor de cabeza? Eso dice, bueno, es que a lo mejor sí fue porque estuve inhalando, porque era muy fuerte, porque a lo mejor hasta por contacto o algo así, me intoxiqué o sentí o tuve ese dolor de cabeza, vómitos, mareos, pero tomo tantita leche o jugo de limón y entonces están minimizando el riesgo que se puede tener, ¿no? Y entonces es verdad, las personas dicen, bueno, ya me intoxiqué, pero no pasó nada. El problema con estas sustancias es que se van ahí bioacumulando, ¿no? O se están esperando y se están acumulando, acumulando, y son como silenciosos, porque tarde o temprano te van a causar un daño. En verdad, tarde o te están esperando el momento nada más como para que ya tengas esa gran cantidad y entonces tu cuerpo no sepa qué hacer, porque tenemos esa capacidad, ¿no? Esa capacidad que tiene el cuerpo de que entonces los puedas estar metabolizando algo, pero llega un momento en que el cuerpo dice no puedo más y entonces seguramente se van a tener que enfermar de algo y de entrada, le digo, ese equipo de protección pues tendría que ser básico para poderlos utilizar, pero no lo hace, ¿no? Y entonces es cierto, pueden minimizar mucho el riesgo en decir, ya me pasó una, dos o tres veces y aquí sigo vivo y no pasó nada, pero no, ojalá y fuera así. No, en lo más mínimo es así porque tarde o temprano van a tener un efecto y puede ser que sea a corto plazo, a largo plazo, pero sabes, muchas de estas personas cuando van a presentar ya alguna enfermedad, no creo o comúnmente no van a decir, es que fue por el plaguicida y por esto que estoy haciendo, ¿no? Siempre pensamos como dos cosas principales. Es que es mucho por el estrés que tengo que me estoy enfermando. No creo que sea tanto por ahí, o porque pues ya estoy empezando a ser grande o lo estoy heredando o cosas así, ¿no? La realidad es que no, digo, si no tenemos como ese equipo de protección, todo ese cuidado que deberíamos de tener,
ahí se está, lo podemos estar bioacumulando hasta que el cuerpo diga, no puedo más, y entonces hay diferentes reacciones, ¿no? Diferentes enfermedades. Y esa es como la parte interesante también, ¿no? Debe de haber algunos organismos que entonces, o en los humanos, por supuesto, que tarden un tiempo más cortito y otros que puedan estar resistiendo mucho más, ¿no? Entonces, insisto, creo que mucho por el tema de la protección, pues por ahí deberíamos de empezar como para tratar de minimizar ahora sí el riesgo, ¿no? O no hacerlo tan fuerte el riesgo, empezando por esa parte del equipo de protección. Y para ambos, ¿eh? Tanto para los plaguicidas como para los bioplaguicidas. Ok, sí, 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 suena bastante interesante. Nada más como comentario final, justamente, igual tenemos una experiencia bastante similar a la suya, en la que tuvimos que ser más directos y decir, a la hora de que usted ha aplicado estos productos, ¿ha sentido algún efecto a su salud, como por ejemplo dolor de cabeza, mareo, etcétera? Y justamente ahí empezaron a confirmar eso, ¿no? Entonces, sí, sí, es justamente bastante interesante la historia que usted comenta, porque es lo mismo que nosotros pasamos también a la hora de entrevistar a productores acerca de los plaguicidas. Eh, pero bueno, avanzando en otra pregunta, eh, ¿qué dentro de lo que usted conoce, qué tan factible es que este tipo de productos, igual tanto plaguicidas como bioplaguicidas, lleguen a a kilómetros de distancia de donde se aplican inicialmente? Súper fácil. Hay un libro fabuloso, Nuestro futuro robado. Te lo recomiendo y si lo googlean va a ser muy, muy, muy fácil que lo puedan encontrar. Está abierto a todo el público. Entonces, de hecho, hay algunas reseñas que hacen en los artículos sobre el libro y hay algunas partes del libro que realmente son sumamente fuertes y mucho basado así en tu pregunta, Ángel. Los plaguicidas, ahí en el libro lo comenta y en las reseñas, en los artículos lo ponen como algo importante, los han encontrado hasta el Polo Norte, los han encontrado en la grasa de osos y lo han encontrado en peces. Y entonces uno pensaría que tienen que estar haciendo hasta allá si allá no hay personas que estén cultivando, ¿no? Sin embargo, los encontraron allá. Entonces, es muy fácil que se puedan estar dispersando, se dispersan inmediatamente y entonces, pues es relativamente sencillo esto, ¿no? Platicaba con una doctora que está en el norte del país, en Sinaloa, que se dedica también mucho con la parte de los plaguicidas, y le comentaba a la doctora Carmen Martínez, me estaba comentando ayer sobre que quieren estar con la prohibición de estar aplicando plaguicidas en las avionetas, porque se sabe que aproximadamente solo un 3% de ese plaguicida que están aplicando va a llegar a las plantas o a donde requiere, y lo demás se dispersa y se va. Y les digo, viaja lejísimos, ¿no? Insisto, hasta el Polo Norte. Y aparte ya saben que son ubicuos, ¿no? Ubicuos que quiere decir que están en todos lados. Entonces, alguno de los plaguicidas que nosotros evaluamos aquí en la universidad, unos insecticidas, pues entonces los artículos mencionan que los han encontrado en el huevo, en la leche, en la carne, en el cabello, en la orina, en todos lados, lo han encontrado en el polvo de las casas, o sea, están en todos lados. Es muy fácil su dispersión, muy, muy fácil su dispersión, y peor aún, ¿no? La estabilidad que tienen, pues es lo que los hace tan peligrosos, ¿no? Pero es sumamente fácil que se puedan ir y que estén absolutamente en todos lados, ¿no? Ok, muy bien, doctor. Muy interesante lo que nos dijo, incluso desde el Polo Norte, que se encuentra hasta allá. Eh, decía usted de la avioneta, por ejemplo, que solo el 3% de lo que se aplica, más bien de todo lo que se aplica, solo el 3% llega justamente, ¿no? A donde debe llegar para atacar la plaga. ¿Conoce usted o sabe de otra metodología que mejore o eficiente esta aplicación, que no solo el 3% llegue, sino que, que llegue un mayor porcentaje? ¿O se conoce la fecha? Sí, sí, justo ayer teníamos un debate con eso. Es que es una parte bastante complicada porque entonces platicábamos, ¿qué pasa si entonces prohíbo el uso que sea en avionetas, ¿no? Y tratar de buscar entonces que ya no se esté aplicando en avionetas
porque pues la dispersión es mucha y entonces empiezan a enfermar las personas, hay contaminación al ambiente y problemas en la salud. Pero entonces, justo la pregunta, ¿no? Como dices, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la parte como para que ya no lo estemos dispersando? Entonces, inmediatamente van a decir, pues entonces, aplícalo con un aspersor, ¿no? Con estas que pueden ser las parihuelas o alguna bomba que pudiera estar aplicando y que sea todavía muchísimo más directo y que entonces tengas la oportunidad de que tengas cerquita la planta, de que lo estés aplicando, pero imagínense que lo tengas que aplicar en cientos de hectáreas. Y entonces, ¿a cuántas personas tendrías que contratar? Y entonces, está bien, contrato a tantas personas, pero si antes producir, no sé, jitomates me costaba 100,000 pesos, pues ahora contratando a tantas personas se me va a subir muchísimo los costos y entonces los alimentos se van a ir estando mucho más caros y entonces empezamos a tener problemas sociales porque los alimentos empiezan a ser más caros. Entonces es todo es mucho caos con esto, bastante caos estar aplicando y entonces justo sí necesitamos buscar esas alternativas en que los podamos hacer mucho más eficientes y que entonces lleguen a sus organismos o al Diana, ¿no? Que lo podemos estar utilizando. ¿Han encontrado o están buscando alternativas? No tenemos tampoco muchas, ¿no? Ahora piensan, o lo he visto que lo están empezando a hacer con drones. Incluso he ido a algunas capacitaciones o algunas, como de algunas empresas que están promocionando de hacerlos con drones. Entonces pueden estar aplicando, pero finalmente otra vez es como lo mismo, ¿no? Estar aplicando esta misma sustancia otra vez con las avionetas y entonces creo que estaríamos buscando alternativas que no nos estarían ayudando demasiado, porque finalmente lo que tendríamos que buscar son alternativas a los plaguicidas, no para estarlos aplicando, ¿no? Y no desgastarnos en estar buscando alternativas para su aplicación y que sean más eficientes, sino buscar alguna otra sustancia que no nos estuviera causando algún daño, porque entonces no es lo mismo el daño que pudiera estar causando un bioplaguicida que está en una avioneta, no va a pasar mucho, a diferencia de estar aplicando un plaguicida, ¿no? Entonces, eh, está muy bien que estén con el dron, está perfecto, no es una alternativa que con esto lo vamos a solucionar, con esto vamos a hacer que los plaguicidas ya no hagan daño. No, para nada. Creo que hay que estarnos desgastando más en buscar esas alternativas de plaguicidas y no tanto de estar buscando las alternativas como para estarlos aplicando, porque insisto, si se dan cuenta, no hay muchas, ¿no? Hay que estar utilizando una bomba, la parihuela, para estar fumigando, estas bombas fumigadoras, y la parihuela, que es la misma otra maquinita como para estar aplicándolos, y no es que tengamos ahí otras alternativas, no las hay para estar aplicándolas, ¿no? Ok, muy bien. Interesante su enfoque entonces, hacia mejor buscar otras alternativas de sustancias, ¿no? Menos dañinas. Desgastarnos, hay que estar buscando otras sustancias que las sigan aplicando en las avionetas, no hay problema, pero el problema es que no nos estén causando daños ni al ambiente ni a la salud, ¿no? Otra pregunta es, ¿los productos agrícolas provenientes de lugares donde se utilizan eh, los plaguicidas eh, serían factibles de consumo humano? ¿Son aptos para el consumo humano? Sí, ¿Considera y usted? parto otra vez, ahí está un artículo que sí se llama Uso y manejo de plaguicidas en la Sierra Norte del Estado de Puebla. La última pregunta que hacíamos a los productores la hicimos como, ya teníamos todo nuestro cuestionario validado, ya saben, todo lo que se tiene que seguir para tener un buen cuestionario, ¿no? Y sacarle provecho al cuestionario. Pero teníamos una última pregunta que la quisimos poner preguntándole a los productores si consumen lo que producen, ¿no? Era nuestra última pregunta. Y la sorpresa que nos llevamos ahí fue que el 86% de los productores nos contestaron que no consumen lo que producen. Y entonces decíamos, y la siguiente pregunta era como, pues, ¿por qué no lo produces, no? Y su respuesta inmediata es que yo sé los venenos que le pongo, al menos aquí en la zona, a los plaguicidas los conocen justo como eso, ¿no? Como lo que son, venenos, ¿no? Entonces, dice, yo sé los venenos que le pongo, entonces no los consumo. Y entonces le preguntaba, oye, pero si estás produciendo en este caso con las personas que hablamos que eran productores de jitomate, y entonces, ¿dónde compras tu jitomate si tú no estás consumiendo esto? Y saben, nos llevaban ahí cerca de los invernaderos donde tenían una producción de jitomates, pero lo hacían como de esta forma orgánica, ¿no? Donde no le estaban aplicando nada más que estiércol y agua y con eso tenían sus jitomates y son los que ellos comían. Entonces me llevaba a la respuesta de decir, bueno, entonces ellos saben que están aplicando algo que les puede estar causando daño a las personas, ¿no?
pero pues el mercado ya saben cómo es, ¿no? O sea, no van a poner en riesgo ellos su producción, entonces tienen que estar aplicando esos plaguicidas. Entonces hemos Sí. traído jitomates de diferentes sistemas de producción, que es lo que buscábamos. Entonces hemos traído de sistemas agroecológicos, de sistemas de producción orgánica, hemos traído de una central de abasto, trajimos también de estos centros comerciales, de algunos centros comerciales, y entonces lo que buscábamos era saber qué cantidad de dos sustancias que podían traer, porque buscábamos sobre todo cobre, que es la sustancia que más aplican en esta zona, y saber qué cantidad traían, ¿no? Entonces, contestando a la pregunta, podríamos decir que de todos estos lugares, en todos encontramos cobre, en todos los jitomates encontramos cobre, y la respuesta es entonces sí, que sí eran aptos porque estaban dentro de la norma, ¿no? Estaban dentro de norma para estar consumiendo y que eran aptos para el consumo humano. El problema, Ángel, es que es un jitomate que comes hoy con esa cantidad que está dentro de la norma y mañana puede ser que comas otro. Y entonces, bueno, comí esta cantidad de frutas y esta cantidad de verduras, que insisto, ya cuando vas haciendo todo tu conteo de lo que tienen, de la cantidad de plaguicidas que tienen, entonces ya podríamos considerar que ya no serían tan aptos, ¿no? Porque entonces ya estarían pasando de la cantidad que deberían de traer, porque hacemos como por alimento, pero si hiciéramos toda la cantidad que estamos consumiendo, pues sería altísima, ¿no? Y entonces es ahí donde yo considero que ya no estaríamos dentro de la norma, pero insisto, si nos vamos así por alimento, pues sí, podríamos decir que estábamos dentro de la norma, ¿no? Pero lo malo de esto es que, insisto, encontramos ese cobre en todos los sistemas de producción, ¿no? Entonces, pues los alimentos están dentro de la norma, dentro de la cantidad que está permitida que traigan y que se apliquen, pero, insisto, no quiere decir que no los vayamos bioacumulando y que tarde o temprano nos vayan a hacer un daño, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, también no incluiría eh, el hecho de que haya varias sustancias en una misma, en un mismo alimento y el hecho de que haya una mezcla de sustancias puedan potenciarse unas a otras, sus efectos negativos. Sí, exactamente. Sí, eso nos encantaría hacer, pero ya sabes que es como bastante caro, ¿no? Estar tratando de hacer todo un análisis. Este, pero sí, claro que pudiéramos estar haciendo eso y justo como dices, ¿no? Yo creo que nosotros buscamos bueno, buscamos cobre y plomo, los encontramos, pero asociado a lo que tenemos aquí en la zona, ¿no? Les digo que aplica muchos plaguicidas, pero seguramente deben de traer muchísimas más cosas y que justo se tienen que estar potenciando, ¿no? Se potencian y entonces, híjole, pues sí, sería como interesante saber todo esto que nos podrían estar desencadenando por estar comiendo pues todos esos alimentos ya contaminados, ¿no? Ok, sí. Gracias, doctor. Justamente había leído eso en un artículo y me pareció bastante interesante cómo aumentaba, ¿no? El efecto, una Sí, sí, sustancia sí. mezclándose con otra. Bueno, Aquí lo hacen, Ángel, ¿eh? O sea, tengo algunas evidencias ahí de plaguicidas que hemos podido documentar para 1000 metros de un invernadero, que es como lo común, o sea, un espacio de 50 por 20, donde cultivan jitomate, ocupan alrededor de 120 plaguicidas distintos, con ingredientes activos similares. Por ejemplo, hay personas que compran uno que es común, que es la cipermetrina. Entonces, para un periodo de 8 meses, ¿no? O sea, eso es aparte importantísimo. Y aparte están aplicando de 3 a 4 veces plaguicidas por semana. Puede ser que un día sí, otro no, un día sí, otro no. Entonces, por ejemplo, caracterizamos estos plaguicidas y nos encontramos que cipermetrina pueden tener 8 productos distintos, pero el productor, el jornalero, el agricultor comúnmente no se da cuenta del nombre o del ingrediente activo, ¿no? Porque no leen las etiquetas. Entonces, alguien le recomendó a ese productor, comúnmente un vecino, un conocido de los invernaderos, por supuesto, o de las zonas de producción, que a lo mejor el producto tal le funcionó y va sin darse cuenta que era el mismo ingrediente activo, ¿no? Entonces pueden tener mucho. Pero lo peor que nos encontramos, Ángel, es que llegaban plaguicidas que ellos no sabían que eran. Y entonces tengo por ahí, les digo, algunas fotos y evidencias, algunas entrevistas que tenemos en las que les venden botes con la mezcla de plaguicidas y ellos dicen que son fabulosos y justo por lo que dicen, ¿no? Porque potencian mucho, quién sabe en qué se convertirán y sí tienen un efecto, pero ya saben, las plagas, las bacterias, todo eso buscarán la forma de estar, pues haciendo que ya no les cause un daño, ¿no? Pero mientras a nosotros, pues para nada, ¿no? Ni siquiera sabemos qué es lo que estén aplicando.
Hay algunas personas que comentan que entran como de contrabando, pero pues quién sabe, ¿no? Eso es muy complicado. Lo que sí estamos ahí seguros nosotros es que son sustancias que no tienen ningún registro, que se los dan así en botes, y pues qué peligroso eso, ¿no? Porque sí potencian ahí algunas sustancias que quién sabe en qué se convertirán y quién sabe qué daño pudieran estar causando, ¿no? Eso es una parte complicada, pero que es muy necesaria de estar investigando. Ok, sí, entonces eran sustancias desconocidas esas, porque incluso lo he Sí, sí. visto con, incluso plaguicidas, convencionales así, bien etiquetados, incluso ahí también hay efectos, ¿no? Aumentados. ¿Nos podría comentar eh, tres plaguicidas bastante comunes que usted sepa, que utilizan bastante en el sector agrícola y tal vez algunos efectos adversos que tienen estos? Sí, insisto, otra vez me voy aquí con la zona que tenemos, ¿no? Pero que comúnmente sé que en México se deben de estar utilizando. Al menos aquí, de los que más se pueden estar utilizando y que lo aplican sumamente constante y mucho en las zonas que son como de sistemas orgánicos o estos que le llaman, este, eh, que hacen como su mezcla, que quieren ser orgánicos, pero a la vez no, y que entonces les van poniendo como diferentes nombrecitos, ¿no? Y los que hacen un sistema tradicional, el más común que están utilizando es el cobre. Utilizan muchísimo cobre, es muy alta la cantidad que tienen de cobre, y creo que eso va mucho por las condiciones ambientales que tenemos, que de repente, por ejemplo, ahorita la humedad relativa es muy alta, ¿no? Entonces se empiezan a tener bastantes enfermedades con hongos, pero también lo pueden estar utilizando para bacterias, entonces es sumamente común que estén utilizando cobre. Ese es uno. Otro que se está utilizando muchísimo es uno que nosotros investigamos bastante en la universidad y que ahí tenemos unos resultados fantásticos, que es clorpirifos. Utilizan muchísimo clorpirifos como insecticida, y no nada más no lo hemos encontrado en los invernaderos, no lo utilizan para muchos cultivos lo utilizan. Aparte, es muy sencillo saber cuando están aplicando ese clorpirifos porque tiene un olor muy característico, ¿no? Entonces, muy fuerte, como un tipo de resistol, entonces es muy fuerte su olor, es otro que están utilizando. Y también me he llevado la sorpresa de que utilizan mucho paratión metílico. Incluso son plaguicidas que en muchos países ya ven que están prohibidos, ¿no? Y que aquí los están utilizando. Entonces, asociado, ya saben, ¿no? Un montón de problemas de salud, como los que les mencionaba hace ratito, ¿no? ¿Saben que me he encontrado mucho también con estos productores? Y muchas personas me lo han comentado. Veo muy alta la frecuencia de Parkinson. Entonces, hasta entre ellos se hacen como esta burla de decir, ¿y por qué tiemblas cuando me pagas? Como están dando el dinero, dice, no me lo quieres pagar, pero la realidad es que empiezan a tener problemas de Parkinson las personas, ¿no? Entonces, digo, como que no lo asocian a eso, pueden estar pensando que es como por otra actividad, y no, les digo, es mucho asociado a estos plaguicidas, ¿no? Entonces, esos son los tres principales que al menos aquí en la zona los están utilizando. Este paratión metílico que les digo es increíble que lo sigan utilizando. Hay otro que utilizan mucho que se llama furadán, que también es increíble la cantidad de furadán que se consume y que les digo asociados pues a un montón de enfermedades también, ¿no? Pero lo que comúnmente estoy viendo mucho con estas personas es que empiezan a tener Parkinson, ¿no? El grupo de estudiantes que tenemos aquí en el doctorado en la universidad, aquí en biotecnología, los viernes hacen visitas así con los productores porque evalúan los productos que ellos tienen, y también es siempre preocupante las pláticas con ellos porque me dicen es increíble la cantidad de enfermedades que empiezan ya a tener las personas y que seguramente las pudiéramos estar asociando a los plaguicidas, ¿no? Y principalmente a estos tres. Pero bueno, también, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un río que es el río Atoyac, un río bastante contaminado en el que también, imagínense que desde cuando está prohibido el DDT, y se han encontrado moléculas de DDT ahí, ¿no? Y una cantidad considerable. Es uno de los plaguicidas que más se han encontrado aquí cuando está prohibido desde hace cuántos años, ¿no? Y sin Sí. embargo, pues no sabemos si hay dos cosas ahí, que realmente lo puedan seguir utilizando, porque pues hay como unos secretos ahí que dicen, puede ser que en algunos plaguicidas sigan agregando DDT, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que está ahí en el río, esas concentraciones altas de DDT, y la otra es que, pues ya saben, como estando muy estable, pues ahí puede permanecer muchísimo tiempo, ¿no? Que no se vaya a degradar,
y que entonces incluso han encontrado metabolitos de DDT todavía más, que pueden estar causando todavía muchísimo más daño. Y, y le digo, bueno, esos son los tres principales que se han encontrado acá, ¿no? Mm. Seguramente en México es muy similar esto, ¿eh? O sea, ese plaguicida, ese clorpirifos es muy fuerte. Y ahora el que busca mucho el gobierno, ¿no? Que hubo mucha polémica con esto, que fue el glifosato, ¿no? Mm. Pero bueno, nosotros también hemos encontrado glifosato acá, pero no con la frecuencia de que pudiéramos estar encontrando la de clorpirifos. ¿Nos puede comentar en general o de manera breve algunas ventajas y desventajas del uso de plaguicidas y bioplaguicidas? Sí, y Ángel, otra vez, ¿sabes? La ventaja es que, insisto, muchas personas son como aliados o son nuestros aliados de todos modos, porque de repente tener una plaga, inmediatamente vamos a tener que utilizar ese plaguicida porque las personas no van a tener otra opción y aunque a ella no la conocen, y las siguientes que son baratos, ¿no? Y entonces pues inmediatamente van a tener que tomar esa opción. Entonces, estas podrían ser esas ventajas que tiene la facilidad con la que la podemos adquirir y la otra los costos, a diferencia de lo que pudiéramos tener en un bioplaguicida. Entonces, inmediatamente los van a tomar. Hay una persona que entrevistamos y me decía, yo finalmente hasta amor le tengo a los plaguicidas. Claro que sé que pueden estar causando mucho daño, y claro que entiendo que son sumamente peligrosos y que pueden estar causando un daño, pero les tengo un cariño. Y entonces cuando le preguntaba por qué era ese cariño, decía, es que yo recuerdo que de niños, si no hubiéramos tenido esos plaguicidas, mucho tiempo hubiéramos pasado sin tener que comer y no hubiéramos sabido qué hacer. Y dice, y entonces le tengo un cierto cariño porque gracias a que teníamos esos plaguicidas, entonces podríamos comer. Y entonces pareciera que así lo podemos llevar hacia nosotros, ¿no? O sea, los tenemos que utilizar, pero estoy seguro que si tuviéramos capacitaciones, si buscáramos la forma para hacer un buen uso y un buen manejo de esto, de entrada ahí podríamos disminuir el riesgo bastante, mucho, podríamos considerar muchísimo, bajar mucho el riesgo. Y insisto, tenemos la otra alternativa que es fabulosa, que es con los bioplaguicidas. Sin embargo, estos ven que empiezan a ser un tanto inestables ya en la naturaleza, ¿no? Cuando tenemos esas extracciones pueden ser fotosensibles o se hidrolizan más rápido. Se puede haber algo que los puede estar deshaciendo mucho más rápido que la estabilidad que tienen los plaguicidas. Entonces, insisto, pues ahí tienen una gran ventaja los otros, ¿no? Pero yo pienso que si buscáramos esa capacitación con las personas, si les diéramos más alternativas para estar utilizando, entonces el riesgo pudiera disminuir demasiado, porque aparte, híjole, qué complicado que no los pudiéramos estar utilizando, porque si no, la producción de alimentos entonces disminuiría y nos meteríamos en un problema pues bastante grave. Tenemos el caso, no sé si ya lo hayan leído o lo hayan escuchado, lo que pasó en Sri Lanka, ¿no? Entonces el país pasó a una agricultura completamente orgánica y tienen unos problemas económicos y sociales ahorita muy fuertes, muy, muy fuertes, porque la cantidad de alimentos disminuyó. Y entonces, pues, ¿qué se hace con esto, no? Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio, no tenemos de otra, ¿no? Sí, 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 justo concuerdo, bueno, concuerdan varios productores que entrevistamos que lo principal que ellos decían, que el plaguicida o bioplaguicida sea eficiente. O sea, sí está bien que no afecte al medio ambiente y demás, pero nos decían, queremos que sea, que sí nos elimine la plaga, ¿no? Es lo principal, porque como usted decía, si no, ¿cómo le vamos a hacer? Es lo principal. Y se Eh, puede, Ángel, en verdad creo que se puede esa parte. Cometemos errorcitos muy simples. Mira, nosotros teníamos aquí, no sé, alguna vez nos llegaron con diatomeas, ¿no? Diatomitas, y que entonces eran fantásticas en el laboratorio. Y entonces había una empresa que se dedicaba a comercializarlas. Y entonces decía, es que el productor dijo, es que a mí nunca me funcionó esto. Entonces cometen un error tan simple que era estar utilizando agua que puede ser potable con una cantidad bastante considerable de cloro, y por supuesto que en las bacterias iba a disminuir la cantidad de células que podría tener ahí, entonces por supuesto que el efecto disminuye y entonces ya no sirve esa sustancia y piensan que es porque no sirve, ¿no? Porque no es natural, y entonces alguien no les comentó que no deberían de utilizar esa agua porque tiene una gran cantidad de cloro que iba a matar estos microorganismos, y ellos se quedan con la idea de que ya no funcionó, ¿no?
Hay otras sustancias que hemos probado también son fantásticas, ¿no? Muy buenas para estar eliminando plagas, pero resulta que no les comentaron que eran fotosensibles y que lo ideal era aplicarlos después de las 6 de la tarde y que entonces después de las 6 de la tarde iban a tener ahí un efecto y lo aplicaron a las 10 de la mañana y se acabó y no los van a volver a utilizar porque dicen que no sirve. Entonces así hay un montón de experiencias que las personas consideran que no van a servir estos productos, pero la realidad es que el trabajo también es enseñarles que de repente pues son sustancias que no son tan estables como las otras, pero que si lo hacen bien seguramente van a tener un buen efecto, ¿no? Ya, ya, qué interesante esa experiencia con los productores. Entonces, pues digamos, es un poco de entrenamiento, tal vez de educación, ¿no? Para hacer un mejor uso de este tipo de productos que podrían ser mejores, porque entiendo entonces que sería bastante factible el reemplazo de los plaguicidas por bioplaguicidas. Sí, sí, Ángel. Bueno, y fíjate, otra cosa interesante, no siempre, de aquí de la Sierra Negra del estado de Puebla, hay el municipio que con mayor índice de pobreza, ¿no? Al menos en el estado y en México también figura mucho como eso. Una de nuestras alumnas nos trajo una planta que están utilizando y lo utilizan como té. Entonces, esto fue fantástico. Mira, trajo como té y entonces lo utilizan estas personas. Tiene un artículo también publicado con esto de qué es lo que hacían con esta plantita, porque cuando estaban enfermas del estómago la tomaban. Después de que nació un bebé, las mujeres tenían que bañarse con esta planta con el té, bueno, si se te empezaba a caer el cabello, tenías acné, algo que tuvieras alguna infección en la piel, con el té, todo lo utilizaban con esta plantita. Entonces, lo trajo aquí a la universidad, se hicieron unos extractos de esta planta y nosotros tenemos unas bacterias enteropatógenas, Shigella, Salmonella y E. coli resistentes a antibióticos. Entonces, pusimos estas bacterias, ya saben, con unos encidiscos, los disquitos impregnados con los extractos, y resultó que era un bactericida fantástico para las bacterias enteropatógenas, ¿no? Entonces dijimos, wow, acabamos de encontrar algo sumamente bueno, ¿no? O sea, estamos encontrando unos metabolitos de las plantas que están haciendo, o al menos los extractos de estas plantas que están haciendo que mate estas bacterias que ya son resistentes a estos antibióticos, ¿no? Entonces era fantástico y entonces entendíamos que las personas cuando se están tomando porque tenían un efecto en el estómago, pues algo les estaba pasando que entonces si estaban enfermos del estómago, pues los estaba curando. Después hicimos daño con estos extractos genotoxicidad y citotoxicidad y los resultados fueron terribles, causaban mucho daño genotóxico y mucho daño citotóxico. Entonces, fíjate, teníamos una alternativa que pensamos que era bastante viable y que acabamos de encontrar algo, pues resultó que no, ¿no? Porque era peor que se lo estuvieran tomando las personas porque aparte, les digo, le tienen, por supuesto que les causa un beneficio porque les estaba matando esas bacterias, pero si se siguen exponiendo a estar consumiendo esta planta constantemente en el té, seguramente en algo se les va a haber expresado porque causaban genotoxicidad y citotoxicidad. Entonces, nuestro trabajo siguiente era estar buscando dentro de los miles metabolitos que pudiera tener esa planta, cuáles son los que tenían ese efecto y tratar de quitar los que estuvieron haciendo daño, ¿no? Pero ya saben, es un trabajo pues bastante laborioso, intenso y de bastante tiempo, pero insisto, ahí está una alternativa que nos dedica un poquito más de tiempo sin estar utilizando pues un plaguicida, ¿no? Pero de todos modos, aunque fuera de origen natural, estaba causando un daño muy similar, ¿no? Sí, 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 justo, bueno, contesta a otra pregunta que tenía de qué otras alternativas hay, ¿no? ¿Qué podemos hacer aparte de tener plaguicidas? Otra mucho es con los insectos, Ángel, ¿no? O sea, estar utilizando el control biológico también, es fantástico, ¿no? Nosotros estamos utilizando algunos hongos con algunas otras estrategias de inmovilización, y esta inmovilización me refiero a como darle una protección a los hongos, y también hemos tenido unos resultados fantásticos con otro alumno también del doctorado en el que él es productor de berries también, produce fresas, entonces tenía un problema muy fuerte con los grillos. Entonces, el chapulín, ¿no? Llegaba y se comía la planta. Entonces tenemos ahí dos hongos que los estuvo inmovilizando en alcohol polivinílico y los resultados son muy, muy buenos. Insisto, tal vez lo malo de esta parte también es que no nada más se mataba a los insectos, a los chapulines, ¿no? Sino que estaba matando a algunos otros insectos que llegaban también a alimentarse de ahí, pero bueno, al menos podía disminuir su plaga él y entonces el impacto al ambiente pues es menor, pensando en la salud humana, ¿no? Porque seguramente está rompiendo por ahí alguna cadena
porque estaba matando a algunos otros insectos y propio también de los chapulines, ¿no? Pero estos chapulines que también son, ya sabes, esta entomofagia, ¿no? Que los pudieran estar utilizando también. Hay personas que se dedican a vender estos chapulines y que los han matado con plaguicidas, entonces justo estás comiendo también plaguicidas. Y pues nosotros no estábamos utilizando unos hongos que no son patógenos para los humanos, que nada más son patógenos para para los insectos, ¿no? Nada más. Sí, y justo ahí hablando de control biológico, pues ajá, ahí ya lo había platicado un poco, pero aquí lo comento de rápido que pues nosotros estamos utilizando unos péptidos de veneno de araña para poder formular un bioplaguicida, ¿no? Y en lugar de tal vez de meter a la araña, estamos nada más obteniendo lo que es necesario de ella. Bueno, no lo estamos extrayendo directamente de ella, sino que a través de su código, a través de el código de los péptidos, lo estamos desarrollando de manera sintética, ¿no? Eh, también eh, quería preguntarle, desde su perspectiva, ¿usted cree que este tipo de alternativa sería muy bien recibida por los productores? ¿Qué es lo que haría falta para que ellos dijeran, sí, utilizo esto en lugar de lo que estaba utilizando antes, ¿no? ¿Qué haría falta para Sí, convencerlos? mira, justo estuve participando la semana pasada con una tesis que lo hicieron aquí en la universidad de otra maestría que es planeación estratégica. Entonces, la tesis consistía en estar evaluando o cómo era la transferencia de tecnología de los productos que desarrollamos aquí en la Facultad de Biotecnología y que los llevamos a los productores. Y una parte estaban abordando ahí los plaguicidas. Entonces, en verdad es como muy factible que pudieran estar funcionando estos plaguicidas y que ellos los pudieran estar adaptando. Como que veo que cada vez está aumentando como esa parte de interés de estar cuidando como la salud y el ambiente, ¿no? Entonces, pudiera estar creciendo cada vez más y que los productores están cada vez más conscientes de esto. Entonces, por esa parte sencilla. Pero respondiendo a la pregunta, Ángel, creo que la parte fundamental y la que por voz de los productores es que se sientan acompañados en el momento en que lo tienen que estar aplicando, cómo lo deben de estar aplicando, en qué se equivocaron, en qué acertaron, porque, insisto, como te comentaba hace ratito, ¿no? El hecho de que tengamos una buena capacitación con los productos que nosotros estamos desarrollando, generando, ellos crean como ese vínculo de confianza en preguntarte, que si el pH, que si con esta agua, que si hay que ponerle un adherente, que si no va un adherente, que si lo pueden aplicar a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde, en la mañana, todo este tipo de preguntas que ellos se sienten con esa inseguridad y que entonces pudiera ser que con cualquiera de estos factores entonces fracase. Creo que lo puntual es que sí podrían funcionar, que sí son muy factibles de que ellos lo puedan estar utilizando siempre y cuando haya un acompañamiento con ellos de cómo deben de estar utilizándolos, ¿no? Porque los resultados eran eh, muy claros de esta tesis en la que decía, no se sienten acompañados y entonces consideran que algo va a fallar y entonces dejan de creer en esto y ahí se pierde toda esa factibilidad, ¿no? Y entonces la otra era acompañarlos, llevarlos y con esto pudiera estar siendo mucho más eficiente. Y eso porque tenemos varios casos de éxito aquí con algunos productores, nada más con los berry los tenemos así, ¿no? Y mucho con la fresa, con el higo, con la zarzamora, con la frambuesa, porque tienen un acompañamiento constante. Entonces, tenemos un caso aquí de agricultura urbana de una superficie también de 1000 metros en la producción de fresa. El productor debe de llevar como 4 años produciendo fresas, nunca ha aplicado un plaguicida, ha aplicado plaguicidas de origen natural, bioplaguicidas. Entonces lo han venido a entrevistar, deja que las personas vayan y compren ahí las fresas, que las consuman ahí sin el riesgo de estarse pues llevándose algo a la boca que les pudiera estar causando un daño, ¿no? Y el principal factor que tenemos ahí es que están ahí muchos de nuestros estudiantes haciendo ahí como los estudios directo ahí con ellos y entonces los están capacitando y entonces se siente muy arropado ahí el productor y tenemos como ese caso de éxito muy fuerte, ¿no? Y así lo tratamos de replicar con otras personas. Entonces, creo que sí, muchos de estos productos pueden estarse dándoselo a los productores que se sabe que funcionan, pero con la idea de siempre estarlos acompañando en cómo debe de ser su uso y su manejo como para que tengan éxito con eso. Esto que me dices de lo que están haciendo ustedes, wow, suena fantástico, ¿no? Mucho, muy bueno, ¿no? Porque aparte lo necesitamos. Y entonces,
creo que lo que hacen ustedes es como dar esa respuesta inmediata al productor cuando le dices, no utilices eso, y va a decir, está bien, no lo voy a utilizar, pero entonces dame una alternativa, ¿no? Y como no hay, pues entonces, ¿cómo le hago, no? Entonces lo que ustedes están haciendo me parece fabuloso, ¿no? Porque justo necesitamos esas alternativas para decirle, no hagas esto porque te puede ocasionar esto y puedes ocasionar un daño, y aquí están estas alternativas, y ven, te enseño en qué consiste, cómo funciona, cuál es su efecto, su fundamento, y vamos juntos y lo logramos, ¿no? Pero hay algo que parte ahí, Ángel, que es ese distanciamiento que podemos tener con ellos y entonces se acaba, ¿no? Ok, sí, bastante interesante, doctor. Y justamente sumándole a lo que usted dice, nada más un pequeño comentario ahí. En una entrevista nos referían justamente a eso, ¿no? De que les hicieron, le, los visitaron y les hablaron de plaguicidas y demás, pero dicen, no, pues ya no nos dieron seguimiento. Nada más se quedó así y pues la verdad es que pues ya dejamos eso de lado, ¿no? Las recomendaciones que nos dieron. Y bueno, incluso noté así como que se sentían, como usted dice, que pues solos, ¿no? Que no tenían ese acompañamiento. Eh, Ángel, eso que dices, híjole, me lo he encontrado muchas veces y fue un tema también con esta tesis, es una tesis de doctorado y aparte la que hizo la tesis es una reportera científica Ujú. que hace notas de transferencia, no, ¿cómo le llaman? De divulgador científico. Sí. Entonces, ¿sabes? Esa era una de las respuestas que dice que más encontró. Esa parte en la que dicen que va a la academia, investigadores o alumnos, se llevan muestras y les prometen cosas y jamás vuelven a regresar, ¿no? Y esa es típica, ¿no? La escuchamos mucho. Entonces, te digo, yo la vivo desde otro panorama. Soy productor, entonces, digo, a mí no me van a estar alguien contando de que están subiendo los fertilizantes, de que los precios de esto está súper caro, de que de repente hoy hubo una helada, ¿no? Porque entiendo que es una helada y yo no llego a decirles, oye, hay una inmersión térmica. No, una helada y nos acabó las plantas. Sé lo que es estar sembrando, cortando, empacando, aplicando algún fungicida, algún plaguicida, ¿no? Haciendo todo esto. Entonces, sé que cuando alguien viene y tú tienes como esa expectativa de que se van a llevar el suelo y ver qué bacterias hay y después ya no vuelven a regresar, te digo, eso corta, ¿no? Y tienes toda la razón. Justo es lo que más escuchamos, es que nunca regresaron y entonces, pues, ¿para qué Sí. vienen y les doy todo esto, no? Entonces, sí, te digo, creo que esa parte es fundamental de no dejarlo solo, porque aparte es un compromiso de nosotros, ¿no? Que tengamos que estarlos apoyando también a ellos, porque finalmente son los que van a hacer uso de nuestros productos, ¿no? Sí, incluso empiezan a desconfiar, es lo que vi, como que desconfían ya después, ya no dicen, no, no, porque nada más vienen, toman lo que quieren o simplemente están un ratito con nosotros y ya después se van, ¿no? Justo ya para finalizar la entrevista, eh, solo dos puntos más. Bueno, desde su experiencia, eh, ¿qué recomendaciones haría, por ejemplo, a personas o estudiantes como nosotros que tratamos de generar una alternativa para, para los plaguicidas, una alternativa que no dañe la salud de las personas ni tampoco al medio ambiente, ¿no? ¿Qué recomendaciones haría? Y también, ¿qué comentario final haría a los productores y al público en general con respecto a este tema? Con los alumnos me encanta, Ángel. Antier participé también en un foro en el que una doctora antes que yo comentaba que la Facultad de Biotecnología y que como biotecnólogos se escucha que es como esa carrera del futuro, ¿no? Y decía, no, es como una carrera ya del presente, ¿no? Que estén empezando a desarrollar bastantes cosas y que entonces pues tenemos ya como una carrera que en el futuro lo alcanzamos, ¿no? Y que de todos modos va a ser pues muy prometedora la carrera. Pero a la vez dijo, me preocupa mucho que no hay trabajo, que no había trabajo como para un biotecnólogo. Entonces, con mi participación, yo le dije que a mí me encantaba que no hubiera trabajo para los biotecnólogos. Y entonces todos fue así como que, ¿por qué está diciendo eso, no? La realidad, Ángel, es que siempre en los momentos de caos, siempre en los momentos en los que más nos vamos a sentir apretados y en ese momento en que hay como peligro, que sabes que tienes que hacer un cambio, inmediatamente vas a generar algo y te vas a poner creativo y entonces
como estudiantes me encanta que tengan este tipo de iniciativas, ¿no? Por estar haciendo algo, por estar haciendo productos, lejos de estar pensando en qué empresa voy a trabajar, si salgo me puedo ir a tales laboratorios o esta empresa me llama la atención y voy a tratar de buscar ahí. Me encanta esta parte en la que ustedes como estudiantes pueden empezar a generar algún producto, ¿no? Porque las grandes ideas así empiezan, Ángel. Esas grandes ideas empiezan así. Veo que son un grupo ahí desde la universidad y hay un montón de casos de éxito con eso, ¿no? De estas que empiezan a tener ideas en la universidad, encontraron un problema que está ahí y hay que ayudar a las personas a resolver. Y lejos de que puedan ganar algo de dinero, de que puedan tener fama, de que encuentren un producto fantástico, lo mejor, Ángel, es que pueden estar ayudando a las personas, ¿no? Y eso es fantástico. Ahí, con eso es más que suficiente de decir que le están dando un producto a las personas con la cual se pudieran estar ayudando y sobre todo que no le están causando como daños al ambiente ni a la salud, ¿no? Entonces, es fantástico lo que hacen, así de estar produciendo algo, de estar buscando una alternativa como para estar ayudando con las personas. Insisto, lejos de pensar en dónde voy a trabajar, qué voy a solucionar, cómo puede estar ayudando al país, cómo puede estar ayudando a las personas en un tema tan importante como puede ser el de la de producción de alimentos, ¿no? Porque acuérdense, las personas dejan de hacer lo que sea menos de comer. Entonces ahí es un campo grandísimo en el que hay que estar haciendo muchísimas cosas, ¿no? Y algo que me gustaría dejar como esta parte de los plaguicidas con las personas es que, que justo necesitamos estar como el público en general, es común que pues ni siquiera lo tomamos tanto en cuenta, ¿no? No sabemos lo que nos estamos comiendo, ¿no? De repente lo asociamos mucho como esta parte a lo mejor con transgénicos y todas esas cosas que son como las que podrían estar espantando a las personas, no tanto con las sustancias que pueden traer los plaguicidas. Cada vez veo que más personas están como interesadas en los productos agroecológicos u orgánicos, entonces empieza a crecer más y más y más esto, pero híjole, tal vez como esas recomendaciones que de repente también siempre me preguntan, "No, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué comemos? Porque si el huevo trae plaguicidas, que si la leche trae plaguicidas, que si, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces pareciera que tenemos que ir mutando, ¿no? Pero necesitamos, insisto, dejarnos llevar por las personas que están haciendo cosas como las que hacen ustedes o como los que hacen otros grupos de investigación y estarlos escuchando como para fomentar que hay muchas alternativas, que las podemos evaluar y que seguramente van a tener un impacto ahí muy bueno y que no nos estemos quedando con que pues no tenemos de otra, ¿no? Que los plaguicidas, no, tenemos un montón de alternativas y que entonces pues las tenemos que estar evaluando, las tenemos que estar buscando y generando porque tarde o temprano pues nos tienen que ayudar demasiado, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista, por sus comentarios, por su experiencia que nos ha brindado aquí, tanto de investigación como en el campo, ¿no? Que también es bastante importante eso, conocer qué es lo que sienten, qué es lo que ven o conocen los productores, porque es con ellos con quien tratamos de dar una buena alternativa, ¿no? Tanto para ellos como la sociedad en general, pero que tenemos un muy buen contacto con ellos.